Hoy alguien me ha dicho de que no es de ninguna religión. Y yo estaba pensando y digo, yo tampoco, o espero ser de ninguna religión, sino de tener una relación con el Señor, con Cristo. Sí, sí es verdad de que hay rutinas o formas, o por decirlo de una manera, liturgias de que al final nos identifican con las religiones. Pero lo más bonito es tener una relación con Dios, conocer a Dios, vivir en los planes de Dios. Luego los demás que lo llamen como quieran, para poder expresar eso que somos. Pero que nunca vivamos de una vida religiosa, de costumbres, de rutinas, de hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino de que sea una relación agradable, voluntaria, sincera, delante del Señor. ¿Qué es lo que vale? Lo demás no salva. Los ritos no salvan. Los sacrificios humanos que puedas hacer no salvan. Lo único que puede cambiar y transformar tu vida es poder entender de que Dios te amó, que se hizo carne, que vino, que pagó por tus pecados en aquella cruz y que ahora eres libre. Y esa es nuestra bendita esperanza. Y hoy estamos en el día de Pentecostés, un día importante, un día de que sabemos de que un día como hoy, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a su iglesia, formó su iglesia, tomó el cuerpo, aquel cuerpo que humano, ¿no? que el mismo Dios había encarnado en un cuerpo. Dice de que subió para que nos podría venir el Consolador, pero tomó otro cuerpo físico que es su iglesia, que somos tú, yo, que nos dice de que somos templo del Espíritu Santo, en individuales, pero el cuerpo completo es su iglesia. Todos los miembros, todos los redimidos, decíamos en los estudios estos días, todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo como la paga de sus pecados. Y ahora son libres. Ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos que en estas últimas predicaciones, en la última predicación en concreto que hice yo, que estamos hablando de que decía, no con ejército, no con fuerza, mas con mi espíritu. Aquella reconstrucción que estábamos leyendo y hablando y que nos tocaba leer en la palabra de Dios del templo, dice, no lo vais a hacer en vuestras fuerzas, sino va a ser con mi espíritu. Aquel templo que decíamos de que el templo del Espíritu Santo ahora conforma su iglesia, a donde la presencia de Dios mora, está, se manifiesta con poder en gloria. Dice, ese templo no iba a ser construido con manos de hombre, no iba a ser construido, como decíamos anteriormente, con religiones, que al final es cosa de hombres, sino con la misma presencia, con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo era el que iba a hacer esa obra. Y vemos que un día como hoy la empezó a hacer perfecta. Y hay un texto, bueno, vamos a leer dos versículos, pero un día como hoy casi es imposible no ir a estos textos, de que cuando el Señor dijo de que al final eso iba a ser con su espíritu, no en sus fuerzas, Cristo había sido crucificado, había resucitado. Aquel pesimismo que había en los apóstoles que vemos el mismo Pedro, dice que se fue a lo suyo, lo que antes hacía, a pescar, diciendo, ay, aquella esperanza que teníamos en el Señor, por un momento la verdad de que estamos animados, que parecía que lo íbamos a conseguir, pero lo han crucificado, ha muerto. Pero luego sabemos que resucitó. Y aquello fue una
algo que levantó sus esperanzas de una manera descontrolada, eufóricos, de ver que aquello que Dios les había dicho era verdad, se cumplía. Había vencido hasta la muerte. Había la resurrección de los muertos. Era verdad lo que Cristo les había dicho. Y seguramente tenían ese querer, ese deseo de correr, contarlo a todo el mundo, decir aquello que os contamos anteriormente es verdad. Pero sin embargo el Señor, fijaros lo que les dijo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Cuando le dijo de que les convenía que se iría Él, porque si no se iba Él, no podría venir el Consolador. ¿Os interesa, decía, que yo me vaya para que el Consolador pueda venir? Y dice, no, es necesario. Por mucho eufóricos que estéis, por mucho ánimo que tengáis. Dice, es necesario que esperéis a ser llenos del Espíritu Santo. A recibir aquella promesa que yo un día os dije. Todo se había cumplido. Ahora sí que ya no había dudas de que todo se iba a cumplir. Y luego en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente que esperáis para recibir el Espíritu Santo, así como, bueno, ¿y para qué si ya tenemos fuerza de energía suficiente, como ya tenemos fe, porque ahora ya hemos visto? Dicen, no, tenéis que esperar para recibir el Espíritu Santo, para recibir poder, para poder ser testigos. Dicen, Judea, Samaria, en los confines de la tierra, en todos los sitios. Al final vemos de que el plan de Dios, el propósito de Dios, es que todo hombre, toda mujer conozca de Jesucristo, que hay salvación, que hay esperanza. El propósito de Dios es llenar toda la tierra de su gloria. Que la voluntad de Dios sea conocida, sea, por decirlo de una manera, manifestada en toda la tierra, en todo el mundo. No en un sitio, no, en todo. Y para eso sabía que necesitaba hombres que no podrían ir en sus fuerzas, porque fracasarían, sino hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo que les daría poder para poder cumplir aquella misión que Dios les había encomendado, para que podrían llevar a cabo la voluntad de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios, no con ejército, no con fuerza, no con tu sabiduría, no con tu poder, no con tu energía, no con tus capacidades, sino con mi espíritu. Eso es lo que les estaba diciendo. Y vemos de que ese es el plan de Dios desde la creación. Qué bueno es entender que Dios no cambia, que su plan, a pesar de que nosotros somos el impedimento para que el plan de Dios se cumpla, tú y yo somos el impedimento para que el plan de Dios se cumpla. El hombre es el que retrasa los planes de Dios, pero Dios va buscando la manera de podernos dar una oportunidad más siempre. Eso es el Dios de las oportunidades. Y vemos de que el propósito de Dios para el hombre desde la creación ya era ese. Le dijo a Adán y Eva, los bendijo y le dijo, fructificar, multiplicaros y llenar la tierra y sojuzgarla. El plan de Dios tenía que ser para toda la tierra. El proyecto de Dios tenía que ser para toda la tierra. Y vemos de que Dios no cambia. Llegó a Noé. Vemos que la gente sí. La gente se olvida del plan de Dios
Dice que en aquellos tiempos al final prefirieron el darse, pues bueno, el buscar lo suyo. Menos Noé, que parece de que escuchaba la voz de Dios. Y después del diluvio, después de que la humanidad le había fallado a Dios, por eso digo yo siempre es un Dios de oportunidades. Un Dios de que aunque tú le falles, Él al final no solamente te perdona, sino que te restaura y te dice, vuelve a empezar otra vez, sin tenerte en cuenta. Y las palabras que le dijo a Noé cuando se bajó de aquel arca, de aquella nueva oportunidad, fueron las mismas. Fueron las mismas. ¿Os acordáis de Jonás? Si Dios lo que te dice hoy, te va a decir mañana. A mí cuando viene el pastor, ¿y qué hago? Por lo mismo que te dije el día anterior. Si la voluntad de Dios no cambia. Pueden cambiar las situaciones, pueden cambiar las personas. Pero el propósito, la voluntad de Dios es una. Que toda la humanidad sea salva. Que nadie se pierda. Que todo el mundo sea salvo. Ese es el proyecto de Dios. Y vemos de que le dijo eso, ¿no? Le dijo, ir y fructificar y multiplicaros y llenar la tierra. Aleluya, de que no se olvida de nadie. Y además, a mí lo que más me gusta, que Dios quiere contar con cada uno de nosotros. Le fallas y aún así Dios te vuelve a dar una oportunidad y dice, yo quiero contar contigo. Yo quiero que tú seas parte del plan eterno de Dios. Del plan de salvación de este mundo, que tú seas parte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que tú eres parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Su iglesia somos lo que vamos a hacer, el plan de Dios aquí en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus brazos cuando abrazas a alguien, cuando amas a alguien, cuando ayudas a alguien, cuando das una palabra de aliento, cuando también exhortas, cuando también disciplinas, cuando tú haces algo por alguien, en cumplimiento de esa promesa de bendecir, en ti serán benditas las naciones. Era el plan de Dios. Y tú y yo somos parte de ese plan, como iglesia. Pero como he dicho, Dios parece que tiene un plan y el hombre es el que pone los impedimentos para que ese plan avance a la velocidad que debería ser. El plan se va a cumplir contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. El plan de Dios se va a cumplir. La voluntad de Dios se va a imponer ante todo. Por mucho que tú te resistas, por mucho que tú digas yo no soy parte. No serás parte, pero la iglesia continuará. El plan de Dios continuará. Y aquellos que vayan a ser salvos se salvarán. Por mucho que tú digas que participes o no participes. Pero como decía, muchas veces nosotros somos ese problema que buscamos nuestras cosas. Pasó en tiempo de Noé, pero luego dice que cuando bajó y le dio esa segunda oportunidad, vete. Le pasó al pueblo lo mismo. Dice de que fueron para allí, para la tierra de Sinán, una gran llanura, allí regado por los ríos Éufrates y Tigris, de bendición, de prosperación. Decían, aquí hemos llegado al paraíso. Aquí hay abundancia de todo. No nos moveremos de aquí. ¿Cuál era la orden? La voluntad de Dios, el propósito de Dios, ir por toda la tierra. Hasta el último sitio. El más árido, el más difícil. Hasta los confines del mundo. Pero sin embargo ellos llegaron allí, encontraron allí en el Sinai una llanura y dijeron, esto es el paraíso. Adán y Eva lo habían echado del paraíso, pero nosotros lo hemos vuelto a encontrar. Dice que se asentaron allí. Tanto que construyeron una torre, dice que casi se metía allí en el cielo, pero si se alejaban mucho, tener un punto de referencia para poder volver. Por si acaso, no vaya a ser que me ponga a andar y al final, en más que estar mirando lo mío,
al final me pongo a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces somos así. Buscamos la manera de no correr ese peligro, de decir, a ver si al final el Señor me va a envolver, me va a liar, me voy a ver haciendo la voluntad de Dios, es más que mirar mis beneficios. Y eso muchas veces dirás, pastor, ¿y eso cómo es? Eso es así. Yo me acuerdo de que había una persona que decía que venía al culto y venía sin cartera, por si acaso el Señor le tocaba, no vaya a ser de que al final le tocaba en el culto y al final se metía la mano en el bolsillo y echaba algo a la ofrenda. Para no caer en la tentación, se dejaba la cartera en casa y decía, así aunque el Señor me toque, ya no hay posibilidades de poder echar nada. Y eso de que parece que es gracioso, muy ruin. Porque cuando uno quiere algo, viene a la iglesia. Yo siempre digo, claro que todos hemos venido al Señor porque hay una necesidad, todos. Y no pasa nada por reconocerlo. Yo vine porque tenía una gran necesidad y seguramente a muchos os conozco y a los que os convertisteis antes de conoceros, seguramente que seríais igual que nosotros venisteis porque había una gran necesidad, un gran vacío, una gran necesidad igual no económica, pero igual afectiva, igual, no lo sé. Pero había una gran necesidad en nuestras vidas. Pero una vez que encontremos al Señor, había en nosotros un querer, por decirlo, traer la ofrenda al altar, mi vida, lo que soy, lo que tengo, en agradecimiento por lo que Dios había hecho. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en eso. Ya hemos llegado a la llanura. Aquí hay de todo. Y yo sé que algunos de vosotros que venís de países complicados, de situaciones complicadas, y que venís igual de España y empezáis a tener trabajo y empezáis a estar, y al final os dejáis llevar por esa llanura, fructífera en lo natural. Y uno se olvida del propósito de Dios, del amor de Dios, de las oportunidades que Dios te ha dado. Y empieza a construir una torre, por si acaso no vaya a ser que me pierda y me enrede en la voluntad de Dios y me aparte de todo esto que estoy consiguiendo, material que es una llanura que próspera. Y a pesar de que la voluntad de Dios era el de alcanzar toda la tierra, vemos de que el hombre muchas veces se pierde en esas llanuras, en esos intereses personales. Pero, como siempre, Dios tuvo que actuar. Dice que Dios no trajo confusión en el lenguaje de aquellos para que no se pusieran de acuerdo, para que no pudieran seguir construyendo aquella torre y al final, como ya ni se entendían ni se arreglaban entre ellos, decidieron cada uno irse por un lado. Y vemos de que nosotros también muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. El Señor nos ha dicho, no, os tenéis que dispersar, tenéis que hacer la voluntad de Dios, tenéis que ir, predicar, llevar mi evangelio por todos los sitios. Y nos hemos querido centrar solamente en lo nuestro, preocuparnos de lo nuestro. Y a muchos no nos ha confundido el idioma. Pero hemos estado viendo este tiempo que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento, cómo al final el pueblo de Dios, al final fue llevado en esclavitud, deportados, una vez más. Parece que dice que el hombre es el único animal que cae, no tropieza la misma piedra 2 veces, 2 y 400. No le bastó con Egipto, que tuvieron que pagar otra vez las mismas consecuencias. Y al final el Señor le dice, tú te quedas contra la pared, date. Y así probarás lo que es darte un golpe contra la pared. Y nos deja que caigamos en ese estado de esclavitud.
Nos deja y a veces hasta nos tiene que llevar para que podamos entender que nos estamos saliendo de los planes de la voluntad de Dios. El pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Las bendiciones, gloria a Dios. Pero una vez que ya cogían la bendición, una vez que ya estaban bien, una vez que habían llegado a la llanura, a aquella hora que había prosperidad, bueno, sí, Dios está bien. Pero ahora es tiempo de mirar solamente lo mío. Yo he pasado por una circunstancia mala, pero ya la he solucionado. ¿Para qué quiero a Dios? Y lo que no nos damos cuenta es que apartados, alejados de Dios, no somos nada. Y volvemos a lo que éramos, a lo que teníamos antes. ¿Cuántos de nosotros hemos caído pensando de que ya no necesitamos de Dios? Lo hemos abandonado y al final otra vez hemos caído al suelo. Otra vez hemos vuelto a ser esclavos. Pero hemos dicho que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es de aquellos que te va en busca tuya, que te libera y te dice, tienes una nueva oportunidad, pero que no ha cambiado. Por eso dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque la voluntad de Dios no cambia. Si no la aceptas hoy, es como cuando te decían que no quieres esto para comer y te lo dejaban para la noche, que no lo quieres para cenar y te lo encontrabas al día siguiente. Es lo mismo. Al final vas a tener que aceptar la voluntad de Dios. Eso sí, con muchas más heridas, con muchas más caídas, después de haber pasado mucho más dolor. Cuando era fácil haberte puesto en sus manos desde el primer principio, y Él habría hecho la obra por ti. Pero vemos de que no todo el mundo es así, que no todo el mundo deja a Dios por sus intereses. Y de hecho podríamos decir que aquí estamos reunidos porque tenemos el interés de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios busca hombres y mujeres de que estén dispuestos a escuchar su voz, a dejar aquel valle supuestamente, entre comillas, no muy próspero, que sabemos que la prosperidad de un día para otro desaparece, que no es más que un espejismo. Pero hombres y mujeres que están dispuestos, como estamos aquí, y vemos de que también encontró un hombre. Dice, Abraham, un hombre dispuesto a dejarlo todo y a obedecer al Señor. Qué bueno cuando nos identificamos con Abraham. Sal de la tierra de tu padre, de tu parentela, a una tierra que yo te diré, ni sabes a dónde. Camina por fe. No te dejes llevar por aquello que es mejor. Cuando repartió la tierra con su sobrino, luego ¿qué hizo? Mirar lo bueno, lo natural, lo que veía con sus ojos. Pero Abraham dijo, si tú vas para allí, yo para el otro lado. Porque sé que la bendición no está en el lugar, no está en el tener, sino es el que la presencia de Dios vaya con uno y es lo que hará que eso fructifique. Y así fue en la vida de Abraham. Y Abraham vemos de que fue un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y esos son a los hombres y mujeres que Dios bendice, a los que son incondicionales al Señor. Muchas veces algunos de nosotros, sí, amamos al Señor, sí, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero con condiciones. Esto, Señor, sí que no te lo voy a entregar. Como decía aquella que se dejaba la cartera en casa, ¿no? Yo te vengo, te alabo, yo hago lo que tú quieras, pero por aquí no paso. Y por si acaso pongo medidas para que no pueda ocurrir. Pero sin embargo vemos de que Abraham no, incondicional, sin saber dónde iba. Cuando el Señor parece que le dio aquello que le había prometido, aquel hijo de la promesa, cuando ya había alcanzado, por decirlo, sus expectativas personales,
también espirituales del Señor, cuando ya pensaba que todo estaba cumplido. El Señor le dice, dame tu hijo. Dame tus anhelos. Dame tu vida, el propósito de tu vivir. Dámelo. Y Abraham se lo dio. Un hombre incondicional. Un hombre que si hoy estamos hablando de él, porque fue un hombre, como decía David, un hombre con un corazón conforme a Dios, que no le rehusó ni su propio hijo, ni su único hijo, sino que lo entregó a Dios. La voluntad de Dios estaba por encima de todo. Y esos son los hombres y mujeres que Dios usa. Aquellos que dicen, ni tu único hijo me has rehusado. Y a esos son los que les viene la promesa. Muchas veces nos hablan de las promesas de Dios, sí, pero son para aquellos de que andan, que son testigos. Recibiréis poder para ser testigo. No para engrandeceros en el valle allí fértil, sino para poder cumplir la misión a la que yo os he llamado. Y a esos hay promesa, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar. Y en tu simiente serán benditas las naciones. En esos que son fieles están las promesas de Dios. Por cuanto no me rehusaste ni tu único hijo. Antepusiste la voluntad de Dios, el propósito de Dios, por delante de tus intereses. Yo te bendeciré. Yo te daré mucho más de lo que tu entendimiento podía entender. Y no solamente la bendición te llegará a ti, sino a tu hijo, y a tu hijo, y al hijo de tu hijo, y al hijo del hijo del hijo de tu hijo. A todo el mundo le llegará. Qué hombres, ¿eh? Que caminan por fe. Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, yo quiero caminar por fe. Porque camino en parte por fe, pero también muchas veces voy tentando el suelo a ver si se hunde o no se hunde. Pero digo, yo quiero cada día caminar más en fe, abandonarme en tus manos y que seas tú el que haga. Tenés mi confianza solamente en ti. Y veo hombres y mujeres de que ponían su confianza en el Señor. A pesar de que los momentos serían difíciles. Isaac dice de que viene hambre y el Señor le dice, no vayas a Egipto, sino quédate aquí. Y le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que le dice a Abraham, tu padre. Y le empieza a decir, ¿no?, de que su descendencia será mayor que las estrellas del cielo. Todas esas promesas que le había dado Abraham. Por mucha necesidad que tengas, no vayas al mundo a buscar auxilio. No vayas al mundo a buscar socorro. No vayas al mundo a buscar el sustento. Dice, es mejor que habites en esa tierra como forastero, porque yo estaré contigo y a ti no te faltará de nada. Yo seré el que cuidaré de ti. Su hijo Jacob, lo mismo, huyendo de Saúl. También estos hombres se metían la pata y hacían cosas que no estaban bien. Le engañó a su padre, le engañó a su hermano. ¿Habrá aquí alguno de que era puro y santo? Todos tenemos nuestras cosas. Pero qué bueno cuando tienen ese encuentro con el Señor. Fijaros, hasta ese momento todo su esfuerzo había sido, como dice, natural.
a través del engaño, quiso llevarse las bendiciones y tuvo que salir huyendo. Porque no son los métodos de Dios. Pero en esa huida dice de que llegó allí a aquel sitio que le llamaron luego Betel. Y que se tumbó, se recostó allí su cabeza sobre una piedra, se durmió, tuvo un sueño, decía que veía una escalera y ángeles que subían y bajaban arriba, la gloria del Señor y los ángeles ministrando al Señor. Y el Señor le regala unas palabras, algo maravilloso. Dice, en esa huida, en ese qué será de mí. Porque muchas veces nos hemos encontrado así. Ahora, Señor, ¿qué es lo que yo hago? Será tu descendencia, dice, como el polvo de la tierra. Y te extenderás. Fíjate, al final lo que le dice. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Pero le dijo, vas a tener que ir para todos los sitios, vas a tener que estar confiando en mí. Ya no va a ser en tu propia carne. Y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y dice, no te dejaré hasta que se cumpla todas las palabras que yo te he dicho. Y vemos de que Jacob al final tuvo que ir para un sitio, para otro. Fue allí donde Labán, pero que el Señor al final lo prosperaba. Lo bendecía. Y no porque él sería mejor que otros, sino porque Dios estaba con él. Cuando nosotros nos ponemos a hacer el propósito, la voluntad de Dios, no importa el lugar. Tú no mires los valles prósperos. Mira que el que te acompañe sea el Señor. Porque de cierto yo te bendeciré. ¿Qué palabras aquellas? Y te traeré y toda esta tierra será tuya y no te dejaré hasta que no se cumpla, hasta la última palabra que yo te he dicho. Qué confianza en el Señor. Y vemos de que así era. Hemos estado leyendo el Antiguo Testamento y hemos visto que todo aquello que Dios decía, lo cumplía. Que Dios es fiel. Que Dios permanece fiel aunque tú seas infiel. Que es un Dios de oportunidades. Y sí, es verdad de que hay momentos difíciles. Claro que en el caminar, claro que en el ir en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, claro que muchas veces no son todos valles, no regados ahí por el Éufrates y el Tigris. Claro que no. Muchas veces son desiertos, muchas veces son dificultades. Muchas hambres, hay momentos de crisis, de necesidad, de hambre, de angustia. Pero dice el Señor que Él es nuestro socorro. Que Él estará con nosotros. Y aunque a ti te parezca que es en el último momento, es el momento que Dios ha provisto para suplir tu necesidad. Tú igual estás preocupado, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y el Señor ya sabe lo que va a ser de ti. Porque algo tiene preparado para ti. Y en esos momentos difíciles vemos cómo Dios mueve los hilos y al final siempre pone a alguien. Dios se ha anticipado a nuestros planes, al plan de su pueblo. De antemano ya ha estado preparando el sustento para su pueblo. Tú sabes de que Dios ya está moviendo a alguien. Muchas veces dice de que Dios utiliza a personas y que también muchas veces Dios utiliza ángeles para que les sirvan. Dice, tened cuidado, no vaya a ser que hayamos hospedado, no algún ángel sin saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos miramos alrededor y no vemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios ya está anticipado a tu situación y ya ha provisto. Ya ha provisto, no sabemos dónde está. Pero te voy a decir, sí sé dónde está. Y tú puedes averiguar dónde está. Escucha la voz de Dios, para dónde te quiere mandar y allí está. A donde te dice Dios que vayas, allí está. Aunque tú no veas más que desierto.
y tú digas, pero aquí, ahí es a donde Dios tiene la provisión para ti. A todos lo de la provisión nos gusta, ¿no? Amén. A mí por lo menos me gusta. Pero sabéis que la provisión de aquellos que fue José a su pueblo, dice de que vino una situación, una hambría, el pueblo estaba ya, como dice, habría muerto. Y la provisión de Dios, fijaros, ¿no? Cuando ya nuestras esperanzas se pierden, en aquel que habían intentado matarle, en aquel que habían vendido, o sea, del que menos te lo esperas, Dios tiene propósito, lo usa para bendecirte a ti. Es asombroso. Por eso, abandónate en el plan, en la voluntad de Dios. Porque hasta de tus enemigos, que tú crees que van a ser tus enemigos, Dios al final los usa para bendecirte. Pero esa bendición que decimos de que Dios la llevó a través de José, ¿no? Todos conocemos aquella historia, ¿no? De que al final Faraón lo puso sobre todo y pudo bendecir a su familia, al pueblo de Dios. Aquella bendición también les llevó a la esclavitud. Hay que tener mucho cuidado con las llanuras. Son buenas, son prósperas, son de gran bendición, sacian nuestros ojos, nuestro interior no, porque el ser humano siempre queremos más. Pero sí que la verdad que los ojos nos los llenan y qué satisfacción verlo, ¿eh? Ya no viví por fe, sino lo tengo ahí. Ya no es que el Señor me va a cuidar, sino que tengo la cuenta corriente bien llena. Qué satisfacción. Pero dice que aquella misma bendición, aquello que como Dios les había bendecido, les había suplido sus necesidades, al final se convirtió en su esclavitud. Por eso hay que tener cuidado cuando el Señor nos da algo. Que seamos buenos administradores y sepamos de que eso que nos da es para que podamos seguir haciendo el llamado de Dios, el propósito de Dios. Dios no te ha bendecido para que tú al final te quedes allí, te hagas tu buena casita en la llanura y te hagas una piscina y ya que los demás que haya cada uno que se busque la vida. Mira, que yo ya me la he encontrado. Porque al final aquello que era una bendición, que era el sustento que Dios había traído, como quien dice, del cielo, aquel maná en aquel momento que todo el mundo se estaba muriendo de hambre, dice que se convirtió en una maldición. Y aquel pueblo al final fue esclavizado. ¿Por qué? Porque cuando solamente miramos para nuestros intereses, para la carne, al final dice de que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que solo desea satisfacer su vida material, terrenal, al final termina esclavo de todas esas cosas. Pero ahí, como hemos dicho que Dios es un Dios de oportunidades, Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo. Y muchas veces nosotros hemos tenido algún Moisés que ha venido y nos ha dicho que había esperanza, que había otra manera de vivir, que podíamos ser libres. De verdad que muchas veces uno estaba mirando para atrás y como decía el pueblo de Dios, las cebolletas y cómo que bien vivíamos en Egipto. Es más que caminar por fe en el desierto. Pero trajo un libertador. Y el pueblo de Dios pudo ser libre y bendecido. Eso sí, Dios se tuvo que aplicar con fuerza. Porque el enemigo no te quiere soltar. No te pienses de que cuando tú quieras de cambiar de vida, dices, no, yo quiero cambiar de vida, yo quiero servir al Señor. Yo quiero buscar y andar en el propósito de Dios. Ay, tu enemigo se va a encargar de que tú no alcances ese propósito porque él te quiere tener bajo sus pies. Él quiere poner su yugo sobre ti de esclavitud. Pero dice que Dios es poderoso
con mano fuerte, dice que sacó a su pueblo de Egipto. Y como no cedían, mandó aquellas plagas. Y todos conocemos las plagas. Hasta que llegó aquella última, la 10ª plaga de los primogénitos. Dice, todos los primogénitos de Egipto. De Egipto y también del pueblo de Dios. Iban a morir. Todos los primogénitos de todos iban a morir. Pero para que se salvarían, al final vemos de que Dios les dice de que cogerían un cordero, que los matarían, que pintarían los tindales de las puertas, los marcos de las puertas, para que cuando pasaría el ángel del Señor por ahí, a cumplir su justicia, que hemos dicho que siempre se cumple. El juicio de Dios siempre se cumple. Cuando pasarían por esa casa y verían la sangre, diría, aquí el juicio ya ha sido hecho. Este hogar ya, el juicio fue hecho. Ya pagaron sentencia. No el primogénito, aquel sustituto que habían puesto, aquel cordero. El cordero pascual. Cuando hablamos de la Pascua, que luego el Señor le dijo, esto es recordar lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es más que matar a los primogénitos de vuestras casas? El Señor suplió de un sustituto para que pagaría por vosotros. Y hacer cada año esto en memoria de lo que ha ocurrido aquí. Y eso es la Pascua final de los judíos. Y vemos que 50 días después de aquella Pascua, de aquello que ocurrió, de cómo Dios al final liberó, suplió de un sustituto para que no moriría aquella gente. Dice que 50 días después ya habían salido de Egipto, eran libres, ya se habían metido en el plan, en la voluntad de Dios. Y vemos de que Moisés tuvo un encuentro allí en el Sinaí con el Señor. Qué bueno, es cuando uno toma la decisión de decir, yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Y hoy tienes un encuentro personal. Fíjate en Moisés, dice que bajó resplandeciente. ¿Cuánto nos gustaría? ¿No? A mí me gustaría que la gloria de Dios, tenerla tanto de que al final quedaría como un fosforito de eso, no una luz de esta de que de noche se ve, ¿no? Porque la presencia de Dios habría sido tan fuerte y tan manifiesta en nuestras vidas. Y vemos de que allí Dios hace un pacto con su pueblo y le da la ley y les dice de que Él estará con su pueblo, que Él irá delante de ellos echando a todos sus enemigos, dándoles la victoria, que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y eso es lo que llamamos Pentecostés, el día de que Dios hizo ese pacto con su pueblo. El día que Dios dijo, mi presencia irá con vosotros. Aleluya. Qué bueno es Dios, amén. El ángel del Señor irá delante de vosotros, echando a todos vuestros enemigos. Y vemos de que Dios iba con ellos. Pero es verdad de que muchas veces nos dice de que aunque Dios iba con su pueblo, el pueblo iba ajeno a las cosas de Dios. Y eso lo hemos visto, lo vimos desde el principio. Y al final veíamos que la paga del pecado era muerte. Otra oportunidad fallida. Qué triste. Y cuando hemos estado leyendo, que lleguemos ahí a Joel, vemos de que Dios en una de estas, hemos visto varias, podríamos haber puesto cualquier ejemplo, pero me quería fijar en el de Joel, de que dice que mandó un ejército de insectos, una plaga para que destruirían todo aquello que tenían. Hemos dicho que aquellas bendiciones de Dios, aquellas llanuras fructíferas, muchas veces son de maldición para nuestras vidas.
Y muchas veces decimos, pero Señor, ¿cómo has consentido que toda aquella bendición que tú me habías dado? Ahora en un momento venga una plaga, un ejército de insectos y lo pierda todo. Porque es la única manera que nos volvamos a Él. Te ha llamado una y otra, a buenas, a malas, con palabras dulces, con palabras más duras. Lo ha hecho de todas las maneras. A grita voz, en susurro. Ha hecho de todo el Señor. Y lo hemos dejado. No le hemos hecho caso. No me hace falta. Ya tengo lo mío. Y el Señor decía, todo esto lo sustenta el Señor. Si yo cierro los cielos, la lluvia deja de caer y la tierra no produce. Y vemos de que viene, ¿no?, aquel ejército de insectos que arrasa todo, que ha arrasado nuestras vidas muchas veces. Algunos de nosotros somos ya personas de que no hemos tenido una oportunidad, sino que hemos vuelto a caer y el Señor nos ha vuelto a dar otra oportunidad. Y hasta hemos vuelto a caer y el Señor nos ha dado otra oportunidad. Y no sé en qué número estamos. Hay algunos muy repetidores, de estos como aquellos que repetían curso y curso y curso. Hay algunos de que también aquí son repetidores. Pero al final es un Dios de oportunidades y otra nueva oportunidad. Porque lo que el Señor dice, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de tu pecado es muerte. Pero lo que Cristo Jesús ha venido a hacer es a darte vida, a darte una nueva oportunidad. Y al final Dios dice que es lo que quiere Dios, restaurar a su pueblo. Cuando entendamos eso de que no importa que te hayas caído, claro que no le agrada, claro que no es bueno para ti, sobre todo el que más sufre las consecuencias eres tú. Una caída hace daño. Pero lo que tenemos que entender es que Dios quiere restaurar a su pueblo. Dice, y el Señor, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Y conoceréis que en medio, dice, de vosotros estoy yo. Aleluya, cuando esos días de atrás estamos ahí leyendo y estudiando Zacarías y decía, yo seré escudo, muro de fuego alrededor de vosotros. Y en medio de mí estará mi presencia. En medio de vosotros. Yo restituiré. Todos, el libro que cojamos nos dan lo mismo. Ezequiel, con agua limpia os limpiaré. Y quitaré ese corazón de piedra, dice, que tenéis. Pondré un corazón de carne sensible y pondré mi espíritu sobre él. Todas aquellas cosas, al final los propósitos de Dios. Tercos, como aquel pueblo, si no somos ni mejores ni peores. Una vez fallamos, otra oportunidad que desperdiciamos. Ya llega un momento como allí en Ezequiel que el Señor parece que dice, da lo mismo, sé que por vuestras fuerzas no lo vais a poder conseguir, pero yo os traeré, yo os limpiaré y os cambiaré y pondré de mi espíritu. Y eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Y conoceréis que en medio de vosotros estoy yo. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Yo por eso le digo, Señor, dame visiones, porque yo prefiero las visiones que los sueños, porque me hace verme más joven, ¿no? Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que está diciendo el Señor dice, en aquel tiempo yo vendré a vosotros, yo estaré en medio de vosotros y conoceré que yo soy el Señor.
y derramaré de mi espíritu, dice, sobre todos vosotros. Sobre cada uno de sus hijos, de sus hijas. Seréis llenos del Espíritu de Dios. Y Dios promete de que si su pueblo se vuelve, dice de que volveros a mí. Y yo me volveré a vosotros. Ese es el mensaje que hemos estado leyendo y predicando todos estos días anteriores. Era lo que Dios estaba profetizando en todo momento. Volveros a mí. Y yo me volveré a vosotros. Aquella promesa de que no seríamos avergonzados nunca más. Es verdad que has caído, es verdad que has sido humillado por tus enemigos. Pero yo, a pesar de todo, he venido, te he recogido, te he limpiado, te he restaurado. Y sé que en tu fuerza, como decíamos antes, no vayáis de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que por mucha fe que tú puedas tener, por mucho que hayas visto la gloria de Dios manifestarse, no vas a poder. Porque va solamente, dice, no con ejército, no con fuerza, más con mi espíritu. Y el Señor sabe eso. Y por eso dice, nunca más os pondré en oprobio. Nunca más. Y algo de que el Señor nos dice, de que, dice, ahora mismo ya no hace falta un cordero como aquel sacrificio de la Pascua que hemos estado hablando, aquel cordero de que fue matado en sustitución por aquellos primogénitos. Juan lo identificó claramente. Es aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A nosotros no hemos sido redimidos por aquel cordero, por un animalito que al final, bueno, sacrificio que valía, como dice, para salir del momento, de la situación. Pero otra vez volvía la condenación y el juicio a nuestras vidas. Sino dice que ahora el sustituto era otro. Jesús. Aquel de que estaba profetizado, que estuvimos en estas semanas pasadas hablando. El Cordero que iba a limpiar el pecado del mundo. Aquel que iba a venir, que nos iba a limpiar. Que nos iba a hacer actos para estar allí en su casa. Que Él iba a ser nuestro protector. Y no solamente de que iba a ser el sustituto, que iba a caer la justicia, el juicio de Dios sobre su vida, sino de que, además de ser libres, dice, iba a poner de su espíritu para que nosotros teníamos la capacidad de poder vencer. Y Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que está delante del Padre. Dice, abogado tenemos delante del Padre. Cuando te viene el enemigo, que decíamos anteriormente, que Satanás venía a acusar a los hijos de Dios. Este ha pecado. Este se merece condenación, muerte. Y Jesucristo allí como abogado decía, miraba la ley y decía, es verdad. El juicio ya se hizo, salió culpable. Pero aquí pone de que ya pagó con la muerte. Alguien se puso en sustitución tuya y mía. Alguien pagó el precio de nuestro pecado delante de Dios. Se hizo justicia en nuestras vidas. Y esos días estamos leyendo un sitio que decía que el sitio más seguro cuando hay un incendio es a donde ya ha sido quemado. Donde el juicio ya se ha cumplido, donde ya se ha pagado la sentencia. Dice que ahí ya no se vuelve a hacer juicio ni se vuelve a cobrar sentencia. El Señor ha justificado delante del Padre, está allí este Cordero. Y el Señor le dijo, no os vayáis. Esperar. Jesús, sabiendo de que todo aquello que iba a hacer, que nos iba a limpiar, a santificar, a poner un corazón conforme a Dios,
Aún así, se tenía que cumplir aquello. Y seréis llenos del Espíritu Santo. Y pondré mi Espíritu sobre vuestra vida. Y el Señor dijo, no estáis en capacidad de poder iros por ahí. Nosotros no estamos con la capacidad, aunque hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y nuestros pecados hayan sido limpiados, perdonados. Necesitamos la fuerza, el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos y poder cumplir aquella misión que Dios nos ha llamado. La de ir y predicar el Evangelio por todas las naciones. La de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Llenos del Espíritu Santo. Y en esta mañana el Señor quiere que podamos entender eso. ¿Cómo ocurrió aquello? Pues está claro de que la única forma de que pudo ocurrir aquello es porque fueron obedientes al Señor. No era lógico. Tú te vas a encontrar con muchas cosas que no son lógicas. No pienses de que las cosas de la fe son lógicas. Te vas a encontrar con cosas que no son lógicas, pero tendrás que obedecer. No era lógico que Abraham tendría que entregar a su hijo. Hay muchas cosas que no son lógicas. ¿Cómo va a ser lógico de que te digan, espera cuando tú estás lleno de fe, ahora espera a recibir el Espíritu Santo? No es lógico de que Naamán, el sirio, iría allí y el profeta Eliseo le diría, date 7 chapuzones aquí en el Jordán y se limpiará tu lepra. No era lógico, él no entendía que las cosas de Dios son así tan fáciles. Muchas veces pensamos que tiene que haber manifestaciones grandiosas, que se tienen que abrir los cielos, que no sé, que tiene que haber un terremoto y bajar la presencia de Dios y que entonces va a venir el Espíritu Santo sobre nuestra vida. No. Algo sencillo, obedece. Eso es lo que le dijeron al siervo de Naamán. Si estás con lepra y te has dicho que te bañes 7 veces, pues báñate, ¿qué te cuesta? Obedece en las cosas que no tengan ningún sentido. Ahí teníamos a Elías, estaba allí en el arroyo de Querí y le dice, se acabó aquel riachuelo, ya no trajo agua, los cuervos ya no le tenían alimento, vete a Sarepta de Sidón, que allí hay una viuda que yo he ordenado que te dé de comer. Y no es lógico que muchas veces digamos, pero ¿cómo? O sea, con toda la sequía, con toda la pobreza que hay, ¿cómo el sustento va a ser una viuda? Hay cosas que no son lógicas, pero que tenemos que aprender a obedecer. Yo me acuerdo cuando empecemos la iglesia, quedé una mujer que fue, al final fue de las primeras que empezamos la iglesia con ella. Y nosotros empecemos la iglesia y empecemos a través de la obra social. Y claro, aquella mujer, yo conocía su situación. Era una situación mala, económica, mala. De hecho, la ayudamos. Y me acuerdo de que un día vino y trajo el diezmo, porque los únicos que diezmamos éramos nosotros. Y yo cuando aquella mujer me trajo el diezmo, le dije, no, pero ¿cómo? Mira que no teníamos nada. Pero yo le veía a la mujer y digo, pero ¿cómo esta mujer va a traer el diezmo con toda la necesidad que tiene? Y quedé avergonzado porque aquella mujer me dijo, pero pastor, ¿usted no cree que Dios es suficiente para suplirme mis necesidades? Y eso me hizo caminar en fe. Porque muchas veces, aunque tengamos fe, vamos en nuestra lógica. Y tenemos que aprender a obedecer, unánimes. Dice de que estaban allí unánimes, juntos, orando, con ruegos. Y el Espíritu Santo descendió. Pablo decía, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Solícitos en guardar la unión del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, para todos y en todos. O sea, unidos. Si el Espíritu Santo va a bajar a su iglesia, va a ver cuando haya una unión. Él no viene por decirlo así, a ser rivales unos de los otros. ¿De parte de quién se pone? ¿Se va a poner de parte mía o se va a poner de parte del hermano? No, en esa unión.
Esa es la que el Espíritu Santo, es cuando desciende en oración. Cuando nosotros oramos creyendo. Jesús aquellos días de que dice de que ya llegó el tiempo de ser entregado. Un día les llevó allí, cuando iba a Jerusalén, vio una higuera, les llevó. Aquella higuera no tenía fruto. Muchas hojas, pero sin fruto, como a veces en nuestras vidas. Muchas hojas, mucha apariencia, pero sin fruto. Dice que Jesús la maldijo. Y al día siguiente, cuando pasaron por allí, Señor, aquello que tú has maldecido, mira, se ha secado. Que si tuvierais solamente un poco de fe, le diríais a este monte, échate al mar. Y se echaría. Y a todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Y el Señor decía, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Y en esta mañana yo digo, nosotros seremos capaces de hacer la obra de Dios, la misión de Dios, aquello que Dios nos ha llamado sin el Espíritu Santo. No. Necesitaremos como estos hombres que les dijo de estar allí quietos, buscar, esperar a ser llenos del Espíritu de Dios. Sí, ¿no? Dice de que solamente era siendo obedientes, juntos, unánimes. No cada uno lo suyo, no, juntos, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo espíritu, un Dios y Padre en todos, para todos. Y en oración, en ruego. Dice, ¿cuánto más le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.